Bueno, entonces arrancamos, les doy la bienvenida a este tercer encuentro del curso. Em, Como recién me preguntaban, sí, efectivamente la clase de hoy va a estar dedicada mayormente a Solón, pero como nos queda cerrar espero que lo hagamos de manera sí, bastante ligera, rápido. Nos queda cerrar el mito de Teseo. ¿Se acuerdan que la vez pasada yo les había dicho que me tuvieran paciencia, que justo íbamos a hacer como la recapitulación de las distintas instancias de aparición de la figura de Teseo, y para eso nos íbamos a ayudar, además de la construcción literaria de las imágenes, que también ya fuimos compartiendo, la datación de las vasijas que habíamos comentado, la diferencia entre las vasijas de figuras rojas, que eran más recientes respecto de las vasijas de figuras negras. Entonces, bueno, la idea de hoy es cerrar, como esto que les decía, como una especie de cronología del mito de Teseo, y hacer una reflexión sobre la forma en la que Plutarco también retoma para su época, y hacer una reflexión también general sobre la época de Plutarco, saliendo un poco de la obra. Porque, ¿se acuerdan que uno de los objetivos del curso es, además de acercarnos a las biografías de estos personajes, es tener como una aproximación a los problemas justamente que surgen a la hora de abordarlos? Te digo, no sé, yo uso esta palabra, bueno, distintas capas que aparecen en la configuración discursiva, bueno, y en la medida en la que tengamos imágenes o cualquier otra evidencia material, también nos vamos a servir de ella, con las limitaciones propias de la docente a cargo del curso, que bueno, no, me dedico a la literatura y no a otro tipo de representaciones, pero sí si podemos nos valemos de ellas. Que me parece además que, bueno, es una linda forma de complementar un curso de estas características en donde estamos todos viendo una pantalla, entonces también ayuda, me parece también más llevadero ver las distintas imágenes en la medida en la que se pueda de estas construcciones de estos personajes que tanto texto. Así que bueno, sí, yo recién les preguntaba si alguno tiene alguna consulta, pregunta, comentario, es un momento ideal para hacerlo, en el sentido de que, bueno, todavía no arrancamos. Si no, como siempre, yo expongo, si alguien tiene consultas sobre lo que voy hablando, no hay ningún problema, abren el micrófono y comentan. El chat a mí como trato de no estar mirándolo todo el tiempo porque distrae cuando uno está hablando, pero también pueden plasmar las preguntas por ahí, si no por ahí quedan un poco retrasadas respecto de cuando estoy hablando, así que no hay ningún problema que abran el micrófono. Y bueno, entonces les decía, vamos a empezar con el cierre de Teseo. A ver, como les pregunto siempre, bueno, van a ver que ahí se me traba un poquitito. ¿Se ve bien? Les pregunto porque a veces aparecen unos rectángulos grises, entonces les Se pregunto, ve, ¿se ve sin los rectángulos? se ve Porque, bien, Ana, no, no hay rectángulo. Se ve gracias, bien, se ve bien. gracias, no, porque esos rectángulos después se hacen más grandes y tapan la... Bien, bueno, habíamos llegado, ya les digo, igual, voy a hacer bastante rápido esta parte porque así ya entramos en Solón. Y me parece, bueno, que ya le dimos bastante bolilla a Teseo. Habíamos llegado a lo último que habíamos comentado en realidad era esto en el capítulo 29, el rapto de mujeres, habíamos llegado hasta ahí y habíamos comentado esta interpretación respecto de cómo Plutarco también expone en algunos casos esta temática de manera concisa, sin meterse demasiado en el tema, probablemente, como decíamos, porque su intención precisamente es, bueno, elevar al personaje, y todos estos episodios en donde se casa con una y otra mujer, las abandona, tiene hijos por acá, por allá, e incluso en algunos casos llega a raptarlas. Habíamos comentado el caso
que Plutarco no puede soslayar por la importancia del personaje, que es el rapto de Helena siendo una niña. Y habíamos comentado entonces eso, por un lado, que Plutarco todos estos episodios los menciona como, bueno, estas cosas sucedieron, da cuenta de ellas, trata de no profundizar demasiado, pero las menciona, y sugiere, acá yo les pongo la cita en griego, en 29.2, el problema que le acarrea, porque bueno, está bien, en todo caso, desde el punto de vista del enfoque moral de Plutarco, estos raptos de mujeres y estos casamientos así uno tras otro, bueno, hace mella a una figura ideal de buena conducta, pero el rapto de Helena, sobre todo, tiene implicancias políticas que ahora vamos a ver, se trata más adelante, y Plutarco de hecho nos lo adelanta, se trata más adelante en la biografía, y las consecuencias políticas, digamos, es como, es como el límite de hasta dónde llega entonces estas malas conductas de Teseo, que habíamos comentado que tiene estas, o sea, que son malas conductas, pero que también hablan de su carácter, en el sentido de que habíamos comentado este término de la filautía, o sea, esta característica del héroe, que es, bueno, como el amor a sí mismo, habíamos dicho, ¿no? Ese amor a sí mismo que lo hace cometer excesos. Bueno, entonces, esto lo que, de lo que nos hablaba entonces era de una dualidad, podríamos decir, entre, bueno, la construcción heroica y sus fallas. La construcción idealizada heroica, pero a su vez estas fallas que aparecen. Y una lectura que también hacíamos en relación a que, bueno, Teseo no es cualquier héroe, habíamos dicho que es retomado en la tradición como el creador, el fundador de la democracia, bueno, el fundador de Atenas. Y entonces esta falla justamente en la institución matrimonial, que es la base de la sociedad y de la organización social, es grave en un punto. ¿Sí? O sea, por lo menos es una lectura que se puede hacer. El creador de la democracia, el que funda las bases para organizar una sociedad, falla en justamente un elemento tan importante como bueno, el matrimonio. Acá, bueno, me había olvidado que había puesto los conceptos eran básicos, eran estos. Yo recién mencioné el de filautía. Esto me pasa por hacer estas diapositivas con efectos. Después me olvido que los puse, entonces. El término que había mencionado recién era filautía, que es bueno, el amor a uno mismo, filos y, bueno, autos, a uno mismo. Bueno, el no contenerse ante los placeres, el término en griego es hedone, y bueno, precisamente la idea de la desmesura es esta hubris, ¿no? Que ahí les pongo el término. Bueno, y ahora respecto de la centauromaquia, qué efecto especial que me, que me mandé, no me acordaba también. Resumo brevemente, tenemos, por un lado, se introduce y se profundiza ya en esta parte del relato su amistad con Pirito, que es, bueno, también un tópico, ¿no? Como el héroe y como el compañero, el compinche, ¿no? Es un tópico literario que sigue, ¿no? Hasta nuestros días. Y después rescato, como para también pensar en relación con lo que decíamos antes, las características que se desprenden del héroe, o sea, qué nos dice este episodio sobre el héroe. Por un lado, bueno, es el héroe civilizador, ¿verdad? O sea, los centauros, ustedes recuerdan que el pasaje es que en las bodas de Pirito, bueno, irrumpen los centauros y, bueno, tienen todas estas características que les voy a listar acá, como la insolencia, la desvergüenza, estoy ahora, evito las palabras en griego para hacer rápido, bueno, la embriaguez y acoso a mujeres. Entonces, esta descripción de los centauros con todos estos componentes, los asocian a una figura que también es retomada, o sea, con la que Teseo puede ser retomada, que es la del bárbaro. Es decir, Teseo como el héroe civilizador en contra de estos personajes que demuestran todas estas características contrarias a la civilidad y que el discurso
historiográfico griego, yo digo historiográfico, digo, pero las fuentes literarias en general van a hablar de, bueno, van a poder asociar de algún modo a los centauros con el bárbaro, con el extranjero, con el otro. Y bueno, asumir para Grecia las características contrarias. Pero fíjense qué interesante, porque recién hablábamos de cómo Teseo también falla en algunas de estas características. Entonces, yo se los había sugerido cuando habíamos visto también los episodios del Golfo Sarónico, hasta llegar al episodio del Minotauro, que está esta especie de, digámoslo en estos términos, contaminación, penetración de las características monstruosas, de las características de salvajismo, de las características de violencia en el propio héroe, ¿no? Bueno, eso es como también es parte de las construcciones heroicas, ¿no? O sea, hay que enfrentarse a estos, en el caso de los episodios del Golfo Sarónico, ¿se acuerdan? Era así, él llevaba a cabo las mismas acciones violentas que esos mismos seres la llevaban a cabo. Bueno, acá les pongo algunas imágenes, justamente del episodio, este es una cratera un poco tardía, ¿no? Pero bueno, es el centauro llevándose a Hipodamia. Bueno, algunas otras imágenes para que vean también la antigüedad, ¿se acuerdan que habíamos comentado? Estas, por ejemplo, descripciones de centauros con lapita centauros, el mito, aparecen las vasijas ya del siglo VI y de figuras negras, ¿no? Entonces esto también nos daba un indicio de la antigüedad del mito. Estas de figuras rojas, pero bueno, para que nos hagamos una idea de la presencia central del mito y su perpetuación. Bueno, después tenemos, como habíamos dicho, en el capítulo 31 se narra el rapto de Helena, ¿sí? Algo ya dije, así que me parece que no hace falta volver a repetir, pero en todo caso que quede claro esta idea de que el rapto de Helena, para lo que nos va a servir es para después pensar ahora las características asociadas con el problema político que deviene en ello. ¿Por qué? Porque, bueno, vieron que viene en paralelo el rapto de Helena y el rapto de Perséfone. Entonces, acá es, bueno, Teseo rapta a Helena y Pirito a Perséfone, entonces, bueno, van al Hades y ahí quedan, ¿no? Quedan en el Hades atrapados Pirito y Teseo, entonces Teseo queda ausente de Atenas, mientras está en el Hades deviene la invasión, el ataque de los hermanos de Helena, que la historia, el mito, la leyenda es que, bueno, los hermanos de Helena, que son estos, los Tindáridas, que acá les pongo la imagen, Castor y Pollux, ¿no? Bueno, se vienen a reclamar. Y este es el problema político, que es ahora en lo que me voy a quedar. Leo rápido. Menesteo, hijo de Péteo, hijo de Reo, hijo de Erecteo, primer hombre, según dicen, que se dedicó a la demagogia y a hablar con la multitud para ganar su favor. Acuérdense que ya hablamos de estas ideas negativas sobre la demagogia que van a aparecer en Plutarco, aunque no necesariamente que aparezca el término demagogia quiere decir que está connotado negativamente, a veces término el demagogia o afines etimológicamente, a veces son simplemente tener buena relación con el pueblo, pero bueno, acá está hablando de este personaje Menesteo que sí, que tiene esta actitud de, fíjense, después dice, reunió y provocó a los poderosos que hacía tiempo estaban molestos con Teseo, y creían que después de haber privado a cada uno de los eupátridas en su pueblo del poder y la corona, encerrándolos a todos en una sola ciudad, los trataba como siervos y esclavos. Entonces esta es Menesteo aprovechando una situación de disgusto de, digamos, quienes tenían los privilegios, y entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, ahora nos somete este Teseo a concentrarnos en esta sola ciudad, nos encierra en esta ciudad, ese parece ser como digamos, el conflicto que Menesteo está canalizando, ¿no? Entonces eso por un lado los eupátridas, o sea, los aristócratas, los bien nacidos, y en el pueblo
sembraba la confusión, los increpaba, como que veían un sueño de libertad, pero de hecho estaban sin patria ni templos, de suerte que en lugar de a muchos nobles y legítimos reyes, volvían sus ojos hacia un solo señor advenedizo y extranjero. Se entiende el conflicto, ¿no? O sea, básicamente Menesteo aprovecha la situación de alejamiento de Teseo para, bueno, empezar a fogonear el malestar que ya existía, y observen ahí, que lo habíamos mencionado, que Teseo es un extranjero, ¿no? O sea, no es originario de Atenas, entonces eso como estereotipo para plantear una imagen negativa de él, bueno, se aprovecha, ¿no? Y bueno, mientras se ocupaba de estas actividades, la guerra vino a añadir gran fuerza al ambiente de sedición con la invasión de los Tindáridas. Algunos hasta afirman rotundamente que atacaron persuadidos por este, ¿sí? O sea, los Tindáridas, entonces, en esta situación, donde ya hay un conflicto previo, Teseo no está, bueno, vienen y este es digamos, el resultado, ¿no? Bien. Después, en el capítulo 35 tenemos el rescate de Heracles, que creo que la semana pasada lo habíamos mencionado. El episodio de el rescate de Heracles está racionalizado, ¿sí? Fíjense que leo rápido lo que menciona Plutarco para introducir, aunque sea el relato. En cierta ocasión en que Doneo el Moloso tenía como huésped a Heracles, habiéndole mencionado por casualidad lo ocurrido con Teseo y Pirito, con qué intención vinieron y lo que les sucedió tras ser descubiertos, Heracles sintió gran pesar por haber muerto uno sin gloria y estar muriéndose el otro, y sobre Pirito pensaba que ningún beneficio iba a sacar echándoselo en cara, pero intercedió por Teseo y pidió que se le concediera esta gracia. Asintió Doneo y, puesto en libertad Teseo, regresó a Atenas. Habíamos comentado que acá lo que está haciendo Plutarco es una racionalización, porque acá simplemente son una serie de gestiones que lleva a cabo el héroe Heracles para liberar a los personajes de Teseo y Pirito, pero acuérdense que el mito, la leyenda propiamente, de lo que nos habla es del episodio de Heracles, acá está, ¿no? Haciendo que se levante, ¿no? Del sitial donde está ubicado en el Hades, pero es el episodio del cancerbero, el famoso episodio del cancerbero, ¿no? Esta es una vasija famosa, es esta, ¿no? Del 525, la que les pongo ahí, que es bastante famosa, que está, bueno, Heracles ahí con el perro monstruoso, y Euristeo saliendo como ahí al costado, ¿no? Lo ven saliendo, que Euristeo se acuerdan que es quien le impone estos trabajos a Heracles, entonces ahí Euristeo saliendo de una jarra. Pero bueno, a grandes rasgos, sin querer como meterme demasiado en esto porque no termino más, es una racionalización, porque no está todo esto en Plutarco. El episodio del descenso al Hades no está en Plutarco. Y entonces llegamos a el momento en el que Teseo tiene que, o sea, bueno, decíamos, o sea, regresa a Atenas, pero tiene que exiliarse, ¿sí? Acá empezamos a presenciar la caída, podremos decir, del héroe, y que es un tipo de final que después también vamos a ver con, por supuesto, siempre con las dudas respecto de la historicidad de todo esto, de la verdad histórica de todo esto. En el caso de Teseo es obviamente muy dudosa, lo vamos a ver también replicado en el caso de Solón. El final de la vida del héroe. Perdón, Sí, Analía, perdón. sí. Hay mucho ruido de una persona que se llama Héctor y que no escucha o no entiende los A ver. mensajes. ¿Podés silenciarnos a todos y quedás vos? Porque Sí, es sí, sí. imposible si no seguir la clase. Muchas Claro, claro. gracias. Sí, sí. Esperen un segundo que... No, esperen que no estoy segura de cómo hacer eso. Porque no veo ahora.
¿Ahí se escucha o ya están todos muteados? Perdón, me parece que están todos muteados ahora. Bueno, avísenme, yo creo que están todos muteados, les pido disculpas, pero tengo la compu como muy al límite. Ahora sí, Creo que ay, te muteé, estabas hablando y te muteé, justo estaba revisando. ahora sí. Ahora Perdóname, sí, gracias. Marilyn, perdóname que justo te muteé a vos porque era el único micrófono que había abierto. Perdone. No, está Bueno, bien. Lo digo para tener alguna respuesta nada más. Ahora sí, está sí, todo sí, bien. bárbaro, Gracias. bárbaro. No, avísenme porque, claro, yo voy acumulando cuando veo 2 o 3 intervenciones en el chat ahí miro. eh, y como tengo la pantalla compartida me cuesta. Y creo que ya les dije que este no es mi Zoom, es un Zoom prestado, entonces no sé dónde están las cosas del todo. Bueno, entonces les decía, o sea, podríamos hablar de tópico en estos casos, porque ya les digo, va a aparecer en otras biografías, tópico en el sentido, a ver, yo recién hacía mención a la historicidad de estas cuestiones. En el caso de Teseo es toda dudosa la historia, ¿verdad? O sea, hasta cuánto de esto ocurrió. En otros personajes no, pero de todas formas, como tópico biográfico, lo que podemos encontrar es la intención del biógrafo de incluir estos, y de qué modo, incluir estos episodios de fin de la vida con un alejamiento básicamente es el alejamiento respecto al pueblo. Acuérdense que nosotros habíamos visto en la primera clase que, bueno, el líder tiene una relación, si se quiere, salvando las distancias, carismática con su pueblo, o sea, tiene un grado de acercamiento al pueblo, que es lo que lo lleva a donde está, porque son estos liderazgos personalistas, y en algún momento eso se rompe. Entonces, como tópico, se los comento, porque lo vamos a ver también, por ejemplo, en Pericles lo vamos a ver. Entonces, más allá de cuánto de esto ha sido verdad, hay una intención evidente del biógrafo de contarnos esto, ¿sí? O sea, esa selección que hace quien narra. Bueno, entonces les decía, leo un poquitito para, o sea, cómo describe Plutarco el exilio. En cuanto quiso nuevamente hacerse con el poder, como antes, y ponerse al frente del gobierno, cayó en medio de revueltas, el término ahí griego es stasis, y desórdenes, en griego es tarajé, encontrándose con que los que dejó odiándole, estoy marcando esos términos en negrita, ahora lo voy a retomar, a los que dejó odiándole, habían añadido al hecho de odiarlo el no tenerle miedo, y viendo que en el pueblo grande era la corrupción y el deseo de ser servido en vez de cumplir en silencio las órdenes, bueno, ahí termina la oración. A ver, acá estos son también temas que van a aparecer en biografías de otros contextos, o sea, no míticos. En las biografías de Atenas clásica van a aparecer estos mismos elementos. Es decir, al político que no tiene, o sea, llega un punto en el que no puede manejar a la masa, al pueblo. A veces la traducción de Gredo, yo creo que les comentaba la semana pasada, que cada tanto reviso, porque bueno, es también la que compartí con ustedes, traduce estos términos de pueblo, masa, en griego la otra vez yo les había dado algunas denominaciones en griego, pero en la traducción que a veces usa el traductor de griegos es chusma, la chusma. ¿Por qué hay cierta mirada despectiva de esa masa, de ese pueblo, de esa multitud? Y lo que les comentaba es que después vamos a ver cómo el político ya, por ejemplo, en Atenas del siglo V, le va a pasar esto mismo. No va a poder manejar a su antojo al pueblo, sino que se va a observar cómo el pueblo puede llegar a odiarlo al nivel de, en el caso de Atenas clásicas, después vamos a hablar del ostracismo, por ejemplo. Y en el ostracismo se ven estas mismas imágenes. La de un pueblo que ya no le teme, y fíjense qué potente que es esa descripción para hablar de los sentimientos del pueblo hacia quien lo gobierna, ya no le teme, no le tiene miedo. Entonces hay algo ahí de cómo Plutarco ve esa forma de que el gobernante tiene que relacionarse con el pueblo, o sea, le tiene que inspirar cierto miedo, cierto temor. Y cuando eso no ocurre, sucede, bueno,
sucede esto que les decía, como esta ruptura de esa relación, y en este caso, por ejemplo, Teseo se exilia. En el ostracismo, o sea, en la Atenas del siglo V lo que vamos a ver es el ostracismo. Entonces, fíjense también, bueno, hasta qué punto, de nuevo, Plutarco, estos relatos los construye como de manera estereotipada, ¿sí? Lo pongo como hipótesis, o sea, nunca vamos a saber del todo, pero hay algo de que, bueno, cuando uno ve tantas veces que se expresan ideas para una biografía mítica que para una biografía del siglo V, dice, bueno, o sea, ¿es el fenómeno siempre el mismo? ¿Hasta qué punto no hay ahí de nuevo el peso del propio contexto, ¿no? Y después, bueno, acá ya viene el caos, ¿no? O sea, esperen que no me pasa la diapositiva. Acá, recurriendo entonces a la fuerza, fue víctima de demagogos y de los agitadores, y finalmente, desengañado de la política, a sus hijos los envió en secreto a Eubea, a casa del Elefénor. Ahí iba a poner, pero se me va acá. Les estoy marcando los lugares geográficamente donde se terminan exiliando. Y él lanzando maldiciones contra los atenienses en Gargeto, donde actualmente está el llamado Araterio, se embarcó rumbo a Siros, pues, según creía, tenía amistad con sus habitantes y unos terrenos heredados en la isla. Entonces, bueno, acá les marco en el mapa Eretria y Siros, a donde se exilia tanto Teseo como sus hijos. Y está el famoso pasaje de la muerte de Teseo, que es, acá les pongo, no sé si lo recuerdan a Licomedes, este es el mito más de los más famosos de Licomedes, con Aquiles. ¿Alguien lo recuerda? El mito en relación con la guerra de Troya. ¿Qué hace Aquiles con Licomedes, en la corte de Licomedes, que está acá representado en esta imagen? Digo, para asociar personajes, no sé. ¿Alguien se acuerda de qué es esta imagen? ¿Era cuando se disfraza de mujer para evitar ir a la guerra? Sí, Por la sí, protección de su madre. exacto, Julio, gracias. Sí, sí, exactamente. Eso es se los comento para asociar personajes, porque a veces uno habla, la otra vez que me habían preguntado por Medea, o sea, sí, son los mismos. Y acá es Licomedes, exactamente, que Aquiles queda refugiado para no ir a pelear, queda refugiado digamos, en el seno de la familia Licomedes, está ahí con las hijas Licomedes, disfrazado de mujer, y viene Odiseo, bueno, típico de Odiseo, disfrazado también como de comerciante, les viene a vender no sé, algunas cosas que, bueno, las chicas, más o menos ese es de nuevo, los tópicos de la leyenda son así, a las chicas les gustan como no sé, las cosas más asociadas con los adornos, pero Odiseo tenía ahí una espada, y Aquiles no se puede contener, y bueno, va detrás de la espada, ¿no? Entonces, bueno, es este mismo Licomedes, y básicamente lo que nos narra Plutarco es que, de algún modo, es traicionado, ¿no? Teseo reinaba Licomedes entonces sobre los esirios, presentándose buscaba recobrar los campos para instalarse allí, había mencionado antes que tiene unos campos ahí, y algunos dicen que le pidió ayuda contra los atenienses, pero Licomedes, bien por miedo a la fama de aquel hombre o por complacer a Menesteo, subiéndole a la parte más alta de la región, con la excusa de mostrarle desde allí los campos, lo empujó por los barrancos y lo mató. Algunos afirman que cayó por su propio pie, habiendo tropezado mientras paseaba después de comer, según era su costumbre. Bueno, ¿no? Plutarco, de algún modo también, con esta intervención del final, pareciera también salvar de algún modo, o que deja la duda de si efectivamente es traicionado por Licomedes o cae, ¿no? Esto también es un tópico en un montón de mitos. Bueno, no queda claro si fue accidental o sucedió el asesinato, pero que Teseo no haya sido asesinado tal vez lo para un poco mejor, ¿no? Bueno, no muere de un modo tan indigno para el héroe de su talla, de su talla, ¿no? Bueno, y finalmente entonces nadie dijo nada de su muerte, sino que Menesteo reinó sobre los atenienses, y sus hijos, a título privado, ayudaron a Elefénor en una expedición contra Ilión. ¿No? La conocemos. Desde allí regresaron a la muerte de Menesteo y recobraron la corona. Luego, con el tiempo, distintas razones movieron a los atenienses a honrar a Teseo, y en especial que durante la batalla contra los medos en Maratón, a no poco les pareció ver el fantasma de Teseo armado atacando a los bárbaros en defensa de ellos. Otro tópico, ¿no? El héroe que
que aparece el fantasma del héroe, es un tópico ¿no? que después aparece hasta, ¿no? En muchos de los mitos en donde hay héroes, bueno, el fantasma en batalla. Y entonces esto, a mí ahora lo que por lo menos me sirve este pasaje de Plutarco es para ver cómo Plutarco mismo, así como nosotros fuimos haciendo esto de ir como reconstruyendo las distintas capas del mito, acá Plutarco lo está haciendo, ¿no? O sea, ya nos está diciendo que en época de las guerras médicas aparece la figura de Teseo ahí como de nuevo. Y esperen que se me trabó la diapositiva, pero ya va a arrancar. Nos queda el pasaje de las honras póstumas. Simón va a ser mencionado por Plutarco, general, el siglo V antes de Cristo. Plutarco tiene una biografía de Simón, de modo que ahí después les marco, ahí les pongo el pasaje donde aparece esto mismo que está diciéndonos acá, que es, bueno, tras las guerras médicas, siendo arconte Fedón y con motivo de una consulta de los atenienses, la Pitias, el oráculo, les prescribió recobrar los huesos de Teseo y depositándolos con grandes honores entre ellos, conservarlos. Pero había dificultades para encontrar la tumba y rescatarlos debido a la insociabilidad y barbarie de los dolores. No importa, acá viene lo que me interesa. Simón, cuando se apoderó de la isla, según se ha escrito en el libro concerniente a aquel, esto es Plutarco citándose a sí mismo, y mientras ponía todo su empeño en descubrirla, como quiera que una águila picoteaba con su pico, según dice, en cierto lugar con forma de otero, y lo arañaba con sus garras por alguna divina casualidad, comprendiendo la señal, lo excavó. ¿Sí? O sea, evidentemente Simón recibe esta señal que hace que va a investigar ahí, fue encontrado el féretro de un cuerpo de gran tamaño, y a su lado una lanza de bronce y una espada. ¿Sí? Conducidos estos por Simón su trireme, con gran alegría los recibieron los atenienses en medio de vistosas procesiones, sacrificios, bueno, seguros de que retornaba a la ciudad Teseo, ¿no? Entonces, ven que acá Plutarco está haciendo esto que digo que hacemos nosotros en el curso, o sea, nos está mostrando cómo Simón utiliza para legitimar su propia, en este caso, bueno, su estrategia naval, la imagen de Teseo. O sea, entonces sería como Simón trayendo los huesos de Teseo, como un Teseo, o sea, victorioso, como un Teseo volviendo de Creta luego de matar al Minotauro, ¿sí? Solo me interesa ahora rescatarlo porque a Plutarco le interesa, y comenta también que, bueno, su tumba es un lugar de refugio, ahí en el... nos dice más o menos que estaría en el actual gimnasio. Acá les pongo una imagen de un mapa de Atenas para la época de Adriano, o sea, un poco posterior probablemente a la redacción de la biografía, pero más o menos para darnos una idea de dónde estaría la tumba. Bien, y entonces llegamos ya a las conclusiones, que es esto que les decía de tratar de hacer como una cronología tentativa. Esperen que me voy a acomodar para ver yo mejor lo que tengo. Es una cronología entonces tentativa del mito. Tentativa porque ya hablamos de que obviamente son cuestiones que muchas son todavía dudosas. A ver, habíamos mencionado que en el siglo VIII y el siglo VII el mito lo encontramos sobre todo en el arte y en lo poco que tenemos de literatura. Lo más antiguo es del mito. O sea, ¿qué es lo que de nuevo, a ver, digo esto y ahora arranco, pero acuérdense que es la evidencia que tenemos, o sea, tal vez el día de mañana se descubre algún papiro, se descubre alguna vasija anterior, pero al menos de la información con la que contamos hasta ahora, lo más antiguo que se ha inventado respecto del mito de Teseo, de lo que sabemos por lo menos que lo más antiguo es la lucha contra el Minotauro, el rapto de Helena, bueno, el rapto de Perséfone. Vieron que son justo los episodios que nosotros acabamos de ver, o sea, están al final de la biografía, entonces no nos confundamos con eso. Una cosa es que estos hayan sido episodios de un Teseo adulto,
que además está esta idea, ¿no? De que Teseo adulto raptando niñas, ¿no? Como tiene todas estas conductas, es como, de nuevo, ¿no? Muy negativo para su imagen, ¿no? Entonces, está en el final de la narración, desde el punto de vista biográfico, pero por lo menos de lo que existe como construcción mítica parece ser lo más antiguo. Bueno, entonces, el rapto de Helena, el rapto de Perséfone y la lucha contra los centauros, y yo les marco acá, por ejemplo, una vasija de figuras negras que da cuenta de esta antigüedad, ¿no? Habíamos dicho, ¿no? Las figuras negras son más antiguas. Para el siglo VI aparece por lo menos registrado que el episodio del toro de Maratón, y hacia el 510, ahora vamos a retomar la importancia de estas fechas, el 510 lo que tenemos son el ciclo de hazañas del Golfo Sarónico. Yo les pongo acá una de las imágenes, pero también para que vean el contraste de figuras negras, figuras rojas, o sea, en donde, a ver, obviamente que aparece también el Minotauro, el toro de Maratón, y en conjunto con los episodios del Golfo, ¿no? Pero destaco esto que habíamos dicho, o sea, el episodio del Minotauro y el del toro de Maratón son anteriores, pero evidentemente hacia el 510, de nuevo como fechas aproximadas, bueno, son de los episodios más... que evidentemente causaban mayor interés, ¿no? Y estos episodios eran para los del Golfo Sarónico eran 5, el de Cinis, el de la Cerda, el de Cromión, el de Cirón, el de Cerción y el de Procrustes. Habíamos comentado que el de Perifetes, que es el primero que narra Plutarco, no está para esta época, no está registrado, no lo conocemos. Bueno, y de nuevo, hacia el 520, el rapto de Antíope, que yo acá les pongo una imagen del tesoro ateniense en Delfos, que aparece ahí la imagen chiquitita, pero porque ya lo vimos el famoso tesoro ateniense. Y ya está instalándonos en el siglo V, aparece ya la lucha con Perifetes, que era de los episodios del Golfo Sarónico, pero aparte de los otros, que habíamos dicho, parece un invento posterior, hasta lo que tenemos. Y ya para el siglo IV es donde se va afianzando la imagen de este Teseo, fundador de Atenas y rey democrático, o sea, el famoso Teseo cinesista, el del cinesismo, ¿se acuerdan? El cinequismos, la reunión de pueblos bajo el nombre de una sola ciudad de Atenas, ¿no? Pero esa imagen la tenemos afianzada recién hacia el siglo IV, no antes, ¿sí? Entonces, aclaro que qué elementos están esto, yo decía que el 510 es el año que me va a interesar. Estos elementos los quiero poner en paralelo con probables hechos históricos o épocas históricas, ¿sí? Porque hasta ahora solo lo dije fechas. Bien, yo esto ya lo adelanté, así que simplemente es un resumen. Algunos algunos críticos, historiadores, lo que han postulado es que fue Pisístrato y los Pisistrátidas, que, bueno, ¿se acuerdan, no? Los tiranos, aproximadamente, ¿no? Hacia el 528 pongo una fecha, pero después acuerdan Pisístrato que tiene a sus dos hijos, ¿no? Hiparco e Hipias, les marco ahí más o menos las fechas, tiranos, ¿no? Les pongo ahí en ese color, son tiranos. Algunos entonces han dicho que uno puede ver entonces en estas representaciones de esta época un intento de los tiranos por asociarse a la figura de Teseo para legitimarse, ¿sí? Las fechas respecto de esto son un poco vacilantes, porque sí es verdad que la mayor popularidad de Teseo, habíamos dicho que está después del 510, porque acá es donde está el compendio del ciclo de hazañas, lo del Minotauro, el toro de Maratón y los episodios del Golfo Sarónico, sobre todo en las vasijas. Entonces, digamos, el 510 es un poco posterior a los gobiernos de los tiranos. Entonces, algunos lo que postulan es, bueno, nada, o sea, estos tiranos, de quienes además se ha dicho, y esto lo comentamos oportunamente, sobre todo para el caso de Hiparco, que fomentaban las artes y sobre todo la literatura, y se ha dicho que, por ejemplo, el poeta Simónides, quien Plutarco, de hecho, lo mencionó como quien ha escrito algo sobre Teseo, bueno, lo que hacen es, bueno, aprovechar el arte y la literatura para usar entonces la figura de Teseo y reivindicarse ellos mismos.
Ya les digo, el problema que eso tiene es que no tenemos evidencia cierta de que, sí tenemos evidencia y referencias a esta promoción de la cultura de parte de los Pisistrátidas, no tanto a que efectivamente lo que estén usando sea la figura de Teseo. Salvo, digamos, lo más seguro, entre comillas, es que a Simónides sí lo podemos asociar como parte de estos poetas de corte que se llaman, ¿no? O sea, que asociado con los Pisistrátidas, y que sabemos que Simónides escribió sobre Teseo. Es poco, porque después lo otro que tenemos es evidencia, digamos, material, de que para la época, pero un poco posterior, estarían estas imágenes de Teseo circulando en Atenas. Entonces lo que muchos dicen es, bueno, la circulación de este arte floreció posteriormente, ¿sí? Los Pisistrátidas tienen su gobierno un poco antes del 510, bueno, como que fue decantando ese interés y ese fomento de todas estas imágenes que suponemos que encargaron los Pisistrátidas, y la evidencia la encontramos un poco después. Bueno, es una hipótesis. Otra hipótesis, en cambio, es pensar que no, que justamente pensemos en el 510 como este momento de transición de la caída de los Pisistrátidas, ¿se acuerdan que lo mencionamos? Con Clístenes, que entonces con la expulsión de los Pisistrátidas y digamos, la reivindicación democrática en Atenas, aparece la figura de Teseo. ¿Sí? Esa es la otra posibilidad, ¿sí? Entonces ahí yo les marco con otro color, la otra posibilidad entonces es verlo a Teseo no asociado con los tiranos, sino con la democracia, posterior a los Pisistráticos, ¿no? Y bueno, lo otro que hemos comentado es lo que Plutarco señala, que es una reapropiación un poco posterior ya para época de las guerras médicas. De nuevo, en todo caso, lo que sí vemos es que hay una intención de tomar a esta figura de Teseo como ese gobernante ideal, porque si lo retoman, evidentemente lo están retomando también porque les sirve como símbolo, modelo democrático. Esa sería como la conclusión. Los Pisistrátidas es una hipótesis, bueno, ya les digo, uno tiende a pensar, parece más lógico que la reivindicación de Teseo sea posterior a los tiranos, ¿no? Por muchas de las características que venimos diciendo respecto del personaje. Pero bueno, las reivindicaciones son reivindicaciones y son tramposas y son engañosas, entonces uno puede asociarse a un personaje histórico no necesariamente por su historicidad, sino por lo que quiere rescatar de él, ¿no? Pero bueno, acá el problema que tenemos es el de que nos faltan fuentes para la época, y de hecho lo que más tenemos son las vasijas. Bueno, entonces a modo de conclusión, ¿se entendió esto? ¿Alguno tiene alguna duda con la cuestión histórica? Porque yo estoy pasándola rápida y diciendo, después ahora con Solón vamos a retomar algunas cuestiones de la historia de Grecia. Yo no los quiero abrumar, o sea, tendría que tener como una clase aparte para hacer para los que por ahí no son del área de clásicas o que se dedican a Atenas puntualmente. ¿Se entendió? Si alguno tiene alguna pregunta, consulte, o sea, digamos, me parece que en todo caso la reflexión pasa por esto que les decía, ¿no? Por cómo la política se va ¿no? Realimentando con estas imágenes viejas. Paso, entonces. Conclusiones, entonces. Hacia fines del siglo VI crece la popularidad de Teseo, dijimos, lo mencionábamos recién, y esto se observa sobre todo en la literatura. Tenemos ya poetas como Baquílides, hemos mencionado, que lo tratan, y también, bueno, las vasijas, sobre todo esto era la evidencia material. Y, bueno, acá lo había puesto, florecimiento en arte, vasijas y en la literatura. ¿Qué imagen vamos a tener entonces de este Teseo en la antigüedad? ¿No? Habíamos mencionado que una de las imágenes que se va a retomar de Teseo, insisto, después de este florecimiento, o sea, o a partir, mejor dicho, de este florecimiento hacia fines del siglo VI, es la reivindicación de Teseo como un héroe jónico ático, en oposición a Heracles, que es dorio. Entonces, esto para la afirmación de quienes estén gobernando en Atenas, sean los Pisistrátidas o sean los representantes ya en la democracia, es una forma de empezar a posicionar a Atenas
como potencia, porque acuérdense que, bueno, Atenas, para esta época, de nuevo, fines del siglo VI, no es la potencia que va a ser después, ¿no? Para la época es la guerra del Peloponeso. Entonces, a lo sumo, entonces, lo que sí podemos arriesgar como conclusión es esta, que para el siglo VI hay una intencionalidad de quien sea, que en Atenas, de empezar a tener su propia imagen, separada de la de Heracles, Dorio, ¿sí? O sea, no en vano, bueno, después Atenas y Esparta van a ser las dos potencias enfrentadas, ¿sí? Pero acá está construyéndose Atenas, que para esta época no rivaliza con Esparta, no rivaliza con. Bueno, después sí está la imagen que ya vimos del héroe civilizador, con estos episodios que, por ejemplo, habíamos mencionado el de los centauros, sería como opuesto a los bárbaros. Entonces, esto también es algo que para época de las guerras médicas, ojo con eso, porque también, o sea, las guerras médicas contra el bárbaro, el persa, ¿no? Eso es una construcción en donde si Teseo aparece asociado como héroe civilizador, en contra de estos monstruos, de estos salvajes, lo mencionamos en varios episodios, bueno, también es una figura para ser retomada. Bueno, es conquistador, y acá vuelvo a lo que dije antes respecto de cómo Atenas se está erigiendo como potencia, para el siglo V se está afianzando eso, entonces esta idea expansionista. Yo les puse un montón de mapas a lo largo de la exposición, porque precisamente estos viajes de Teseo a diferentes, ¿no? Va por diferentes lugares de esa zona de Atenas, algunos también han creído o han leído en el sentido de interpretado, que esto puede venir bien a los intereses expansionistas posteriores de Atenas, ¿no? Entonces, bueno, ir reivindicando posesiones de Atenas en tales o cuales lugares geográficos. Bueno, después mencionamos que esta imagen del rey, pero de rey democrático, cinecista, el que une a una ciudad sola que es Atenas, es retomada sobre todo para el siglo IV, en Aristóteles, por ejemplo, está claro esto, lo vimos en esos famosos capítulos 13 y 14, 13 y 14, me agarró la duda, ahora en 24, ay, me agarró como una duda de, no, eran, bueno, los capítulos en donde se habla de Teseo democrático, ahora se me chispoteó el capítulo. Bueno, entonces esto es una figura unificadora y democrática, ¿no? Entonces, para ser retomada. Es un héroe iniciático, y esto también lo asociamos con la democracia, porque está esta idea, bueno, devenir ciudadano, se deviene ciudadano, bueno, Teseo es un ejemplo de eso, lo vimos en su mito de pasar de el joven que no sabe su origen a reconocerse hijo de Egeo, y eso era el inicio, ¿no? de su vida. Y bueno, como conclusión entonces también, independientemente quién lo retoma o quién no, siempre está este ímpetu de las civilizaciones, de los pueblos, de volver a un pasado idealizado. Entonces el mito del héroe siempre va a servir para eso. Bueno, y por último, respecto de la época de Plutarco, a ver, yo hago una aclaración, porque yo voy a poner acá, para que se entienda también cuál puede ser el interés de un hombre como Plutarco, que hacia el siglo II después de Cristo está componiendo esta biografía. No estamos muy seguros de, ustedes vieron que eran muchas biografías, y el orden en el que están editadas, y el orden cronológico no necesariamente es el mismo en el que, el orden cronológico de los personajes no es el mismo en el que Plutarco los compuso. De hecho, recién estamos hablando de la biografía de Teseo, que históricamente es la más antigua respecto de Grecia, pero ahí Plutarco nos está diciendo que él ya escribió la vida de Simón, ¿no? Posterior, históricamente. Entonces, ojo con eso, se los comento, porque si alguno, ojalá, que quiera seguir leyendo a Plutarco, téngalo presente, o sea, no escribe las biografías él en orden cronológico. Pero hay muchas dudas respecto de en qué momento él compuso las biografías, no estamos del todo seguros. Hay una hipótesis que por lo menos debemos seguir, que es probable que la biografía de Teseo, en tanto que está dedicada a este personaje que es Socio Senecio, que lo comentamos cuando hicimos la introducción, porque comentamos los prólogos de Plutarco, habíamos dicho que este Socio Senecio era un personaje importante de la política, en época de Trajano sobre todo. Sabemos que muere en el 116. Entonces, es probable que si la biografía se la está dedicando a Socio Senecio,
sea seguramente anterior al 116. No hay ninguna alusión a que se hubiera muerto. Hubiera sido, o sea, parece al contrario, que precisamente se le está dedicando como una... en vida, ¿no? O sea, no hay alusión a otra cosa. Entonces, dicho esto lo aclaro porque yo ahora les voy a presentar quien de manera más conspicua nos da testimonio de cómo los romanos del imperio retoman la figura de Teseo, que es Adriano, pero yo le pongo ahí las fechas de Adriano, que fue emperador entre el 117 y el 138, entonces no estoy diciendo que Plutarco está influenciado por Adriano a la hora de escribir la biografía, porque en principio no nos darían las fechas, pareciera que Plutarco escribe antes la biografía, pero lo tomamos como un testimonio de época, de que hay esta idea de, para época eso, de Adriano, de retomar a esta figura, ¿sí? Y lo habíamos comentado cuando hicimos la introducción, este concepto que es el del filohelenismo de los emperadores, del que Adriano es el más característico, ¿no? Visitó Atenas antes y después de ser emperador, es ciudadano de Atenas, es arconte, tiene una cantidad de trabajos en pos de mejorar la situación de Atenas, por ejemplo, no sé, crea un acueducto, y una serie de festividades también que propicia, y bueno, una serie de construcciones. Y bueno, por ejemplo, acá el templo de Zeus olímpico, yo les pongo algunas imágenes, esta es una base donde habría sobre ella una estatua en el Teatro de Dioniso, en donde conmemora el nombramiento ahí les pongo abajo, ¿no? de Adriano como arconte, de Atenas en el 112, entonces, bueno, me parece que son elementos que nos sirven para pensar entonces a cómo se relaciona Adriano con el mundo griego, especialmente Atenas. Este es un busto de Adriano hallado en Atenas. Hay una serie de falsificaciones, no sé, bueno, no sé, a quien le interese, después chusmeen, que hay algunas falsificaciones o pretensiones de que hay cosas que son de atenienses de Adriano, que no lo son. Bueno, pero acá les muestro, bueno, algunas de las construcciones de época de Adriano en Atenas. A ver, entonces, lo que sí me interesa es esta inscripción, que es bueno, es una construcción que es el famoso arco de Adriano, del 131, del 132, ven, en principio es posterior a la biografía de Teseo, pero fíjense cómo aparece la imagen de Teseo en este arco. Tiene, o sea, ahí les pongo abajo para que vean dónde estaría, o sea, tiene una inscripción este arco para delimitar algo así como la nueva y la vieja Atenas, que una sería la de Adriano y otra sería la de Teseo, ni más ni menos. Entonces, esta es Atenas, la antigua ciudad de Teseo, dice en una cara, inscripción, en griego, les pongo ahí, le puse en griego como en capitales, que es como está inscripto, obviamente, la minúscula no existía, pero después le pongo para el que sepa griego, si quiere leer ahí la minúscula y la traducción. Y la otra parte del otro lado dice, esta es la ciudad de Adriano y no la de Teseo. Bueno, insisto, mi intención con esto era mostrarles entonces cuán entonces presente está Teseo para la época de Plutarco, ¿sí? No podemos entonces relacionar la biografía puntualmente con Adriano por las fechas, pero al menos sí este espíritu que ya habíamos hablado de la segunda sofística y del filohelenismo, así de manera general, de retomar estas figuras tan antiguas para el propio contexto del Imperio Romano, como forma también de afianzar el propio poder y de mantener estas buenas relaciones con las élites locales. Bueno, ya cosas de estas habíamos comentado. Bueno, cierro Teseo. ¿Hay alguna duda, pregunta? Yo después les voy a subir, y mientras estoy cerrando la diapositiva, porque voy a compartir la de Solón ahora, les aviso que les voy a subir, que todavía no lo hice, a cada clase, una carpeta específica con bibliografía específica de cada uno de los personajes, para que tengan, o sea, si tienen una carpeta general de bibliografía, pero voy a compartir una específica, una para Teseo, otra para Solón, otra para Licurgo y otra para Pericles. Así también tienen rápido, yo algunas de las referencias bibliográficas las puse en las diapositivas, entonces bueno, para que también vayan rápido, las tengan a mano. Muchas de las cosas se consiguen online, se consiguen en estos sitios que uno pone claves y aparecen cosas, etcétera. Pero, y bueno, y por supuesto que cualquier recomendación me pueden
preguntar. Bueno, dudas, consultas, algo, un comentario, queja. Una pregunta. Sí. Parte de la relación entre Adriano y Antino, ¿no podría verse también como parte de sus tendencias filolénicas o su interés por Grecia? ¿Por qué lo decís? Perdón. Sí, o sea, sí, pero ¿querés explayarte? Digo. No, porque me llamó la atención, él A ver, empezó a ordenar muchos retratos de él, con distintos tipos de deidades, lo asociaba, sí. siempre se lo representa. No, preguntaba por eso, por curiosidad, ¿no? Sí, no sé, no lo tengo justamente investigado, pero sí, no. A mí me llama mucho la atención y me parece que está bastante claro el interés de Adriano. O sea, es muy, así como, muy fan, muy fan de Atenas, diciéndolo así como de modo descontracturado. Entonces, qué sé yo, sí, tiene además, bueno, yo cuando hice la introducción les hablaba de que Adriano, uno habla de filohelenismo, pero Adriano parece tener interiorizados esos valores, esa cultura. Entonces, las producciones artísticas, etcétera, que podemos encontrar para su época están atravesadas por eso. Distinto pero por eso digo, mi respuesta sería como a nivel general, sí, es plausible. Después digo esto, distintos, por ejemplo, emperadores, yo les mencionaba a Trajano, que, no, digamos, que tienen más bien una actitud pareciera, más bien de tipo instrumental, o sea, bueno, se valen de eso, se valen de los nexos que pueden entablar con Grecia, con Atenas. Adriano parece sí tenerlo más interiorizado y como, qué sé yo, desde ese punto de vista podemos encontrar rastros de eso, porque me parece eso, que está más, eso, lo que decía, interiorizado, es la palabra que se me ocurre ahora. Bueno, iba a cerrar la diapositiva. Ah, genial. Bueno, esperen un segundo, que abro. Quise cerrar mi diapositiva de Teseo. Yo les cuento lo que ustedes no ven, que estoy abriendo y cerrando cosas en mi computadora. Quise cerrar la diapositiva de Teseo y cerré la de Solón, justamente. Bueno, avísenme ahora si se ven las rayas y esas cosas. Sí, está bien. ¿Se ve bien? Bueno, cualquier cosa. ¿Ven ahí? Porque a mí me aparece una imagen rara. O sea, ¿ustedes ven la diapositiva? ¿Sí? Ahí se ven unas rayas. Ah, bueno, bueno. Sí, se están viendo los cuadros grises. Ahí se ve bien, Ana. Ahí se ve bien, bien, gracias. Bueno, entonces, vamos ahora en lo que queda de la clase a arrancar con Solón. Solón lo ubicamos ya en periodo histórico, o sea, suponemos que existió Solón, no así Teseo. Y esto va a tener algunos otros problemas que ahora vamos a comentar. Vamos a rastrear, o yo les voy a proponer rastrear estas dos imágenes, que son dos imágenes que no solo están en Plutarco, sino también en las fuentes sobre Solón, que es la imagen del legislador, en griego eso es el nomocetes, o sea, el que pone, establece, tícemi, las nomoi, bueno, sí, las leyes, y la figura de sabio, Sofos. Y eso es lo que les voy a proponer rastrear, porque lo vemos en Plutarco, pero también va a estar como hicimos con Teseo, bueno, de manera distinta, porque son otras las características de la construcción del personaje, pero sí vamos a tratar de ir rastreando estas capas que construyen al personaje en época antigua. Primero, una mención breve a cuáles son las fuentes. Yo ahora me voy a basar sobre todo en las fuentes de las que habla Plutarco, que menciona Plutarco, haciendo un resumen, porque son muchas. Abajo les pongo, si a alguien le interesa puntualmente el tema de las fuentes de Plutarco, un artículo de Piccirilli de 1977 que comenta las fuentes y las analiza de manera exhaustiva.
Y bueno, ese lo tienen ahí abajo, la referencia bibliográfica, y después les pongo dos libros, uno de Domínguez Monedero, del que después ahora también se los voy a recomendar, porque me parece que si a alguien le interesa abordar Solón, saliendo de Plutarco, pero tomando Plutarco porque no podemos evitarlo, porque Plutarco de nuevo, aparecen siempre que hay que dar cuenta de estas vidas, está Plutarco, entonces es la de Domínguez Monedero, entonces la obra de Domínguez Monedero, ahora después se las voy a seguir recomendando. Bueno, y Mazaraquia tiene también, que es retomado, es un poco más antiguo, porque es de la década del 50, pero también tiene un lindo trabajo sobre Solón, que ha sentado de nuevo las bases para algunas interpretaciones. Por ejemplo, esta, de la idea del legislador y la idea del sabio, ahora lo vamos a retomar, pero lo menciono. Entonces, nosotros tenemos a Plutarco, que escribe sobre esto en el siglo II después de Cristo. Pero pensemos que, y esto ya se los iba adelantando, una de las fuentes de las que se vale Plutarco es el propio Solón, que lo ubicamos hacia el siglo VI, bueno, VII, VI antes de Cristo, cuya obra se conserva de manera fragmentaria. Después yo también les voy a subir, si les interesa leerlo a Solón, no es muy extensa su obra, probablemente lo era, pero no nos ha llegado. Entonces, primera fuente, ni más ni menos que la propia obra del autor, ¿sí? Eso es interesante porque no lo tenemos en otros personajes. Después ya tenemos a Heródoto en el siglo V, de quien nos vamos a valer también nosotros ahora para referir algunas de las anécdotas, porque aparecen bastantes elementos en las historias de Heródoto, pero ya fíjense, estamos en el siglo V. Plutarco menciona algunos pasajes del teatro ático, menciona o alude a Tespis, tragediógrafo, de los primeros tragediógrafos, a Cratino, cómico, los menciona como, no tanto o no puntualmente hablando de la vida de Solón, pero hay algunas alusiones que reconstruyen la vida de Solón, por eso los traigo acá. Después tenemos a este atidógrafo, creo que habíamos mencionado la otra vez cuando dimos cuenta de las fuentes de Teseo, que estaban estos atidógrafos, que eran escritores de historias locales, puntualmente de Atenas, ¿no? Ya lo ubicamos en el siglo IV. Después contamos con, sobre todo, Aristóteles, sobre todo en la política y en la constitución de los atenienses, o la atribuida constitución de los atenienses atribuida a Aristóteles, y la escuela de Aristóteles, que son estos, les pongo algunos de los personajes como Fanias o Heraclides Póntico, y también, bueno, el siglo IV, y un poquito después a Hermipo, que es, bueno, como el Calimaqueo, creo que aparece en alguna forma de identificarlo, les digo por si a alguno le suena, no son personajes tan conocidos, hacia el siglo III. Entonces, a ver, ¿qué les voy a adelantar de esto? Entonces, Solón tiene, decíamos, una obra que a nosotros llegó de manera fragmentaria, que tal vez los antiguos contaban, yo digo Plutarco probablemente contaba con un poco más de la obra de Solón, pero tampoco sabemos cuánto. Pero presten atención a que esto es un tipo de obra de tipo poético, lírico, o sea, Solón escribe en dísticos elegíacos, que es el metro de eso, efectivamente, de la elegía. Entonces, eso es una dificultad para pensar en la lectura de esa obra como reconstrucción biográfica, porque está lleno de imágenes, metáforas, bueno, es verso y también ahí hay una apuesta por lo estético, y bueno, y no necesariamente Solón nos quiere contar su vida. De hecho, aparecen muchas alusiones a la primera persona, que eso es típico de la elegía, yo lo denomino lírico en general, son definiciones genéricas un poco amplias de las que estoy ahora mencionando, así que no, todo se puede discutir, pero digamos, entra en la categoría de la lírica, entonces eso ya también es algo, porque uno va a ir a rastrear qué dice Solón de sí mismo, pero Solón nunca quiso escribir una biografía de él, ¿no? Entonces es la imagen que él quiere mostrar de él, punto. Entonces es un primer problema, y sigo con algunas otras cosas que quería decir también.
Domínguez Monedero, por ejemplo, señala, tiene un lindo capítulo sobre lindo porque además está en castellano, entonces por eso se los recomiendo, es muy ameno, de lectura muy amena, y una de las cosas que tiene un lindo capítulo sobre ponderando las fuentes, y nos llama la atención a lo que es evidente, que es el hiato que existe entre la época de Solón y las otras fuentes conservadas. O sea, nosotros tenemos a Solón para esto, siglo VI antes de Cristo, y después ya tenemos a Heródoto. No tenemos, o sea, en el medio si hay algo es poco, digamos, entonces eso también, mientras que entonces los primeros testimonios confirmados, conservados, respecto de Solón son ya para el siglo V, y tenemos un hiato, ¿no? Para la reconstrucción de su figura. ¿Qué pasa con la figura de Solón en el medio? Eso entonces para tenerlo presente. Y después, algo que es lo que venimos haciendo también con Teseo, que es que no tenemos que perder de vista en la reapropiación de la figura de Solón a nivel político, esta utilización propagandística, como lo veíamos recién con Teseo, sobre todo, y eso lo vamos a encontrar para el siglo IV, ¿sí? Que es, con Teseo nos pasó igual, ¿sí? Ahí, y también como nos pasó con Teseo, con la diferencia que acá tenemos un poco más acá tenemos textos, digo, con Teseo lo que teníamos era estas conjeturas respecto de si la vasija, de cuándo es, etcétera. Bueno, con Solón, por lo menos esto ya lo vamos respecto de cómo aparece retomado, hay textos por lo menos, y va a ser retomado de todas las posturas políticas, eso lo vamos a ver, o sea, no, lo que ya habíamos comentado, no necesariamente es algo que se asocie al propio Solón, sino a lo que quienes lo retoman quieren retomar de él, y de qué modo. Bueno, entonces eso para tenerlo presente, por ejemplo con Aristóteles lo vamos a ver. Y se me va todo el tiempo porque estoy tocando algo acá. Por último, una cosita que les decía recién de este autor italiano, Masaracchia, que lo que comenta, que aparece, supongo que aparece en cualquier introducción sobre Solón, sobre la vida de Solón, aparece, que es que nosotros vamos a tener, esto que les mencionaba antes, dos imágenes prototípicas de Solón, que es una, la que podemos encontrar de este lado del lado de Heródoto, digamos, de la diapositiva, que es la imagen del sabio, el sabio con la ética asociado con ellos, o sea, los principios éticos que se desprenden de esa sabiduría, y en todo caso la política es una manifestación más de esa sabiduría. Y una imagen posterior, afianzada hacia el siglo IV, entonces esto es del otro lado de la diapositiva, por ejemplo del lado de Aristóteles y su escuela, la del modelo político, ¿sí? Entonces, eso para a grandes rasgos tenerlo presente. Vamos ahora a hacer, hago rápido esto porque hoy, como lo vamos a ver entero hoy, la vida de Solón, paso rápido los capítulos de la biografía, pero me gusta igual leer más o menos de qué va a hablar para ordenarnos. Tenemos un primer capítulo sobre el linaje, habíamos dicho que esto es fundamental en Plutarco, si tiene información, y si no tiene por ahí, bueno, va a tratar de que haya un capítulo sobre estos temas, del origen del personaje. Después nos comenta sobre los viajes, y acá hay unas alusiones respecto del comercio y de la propia obra de Solón, la relación con los 7 sabios, leyenda, ¿no? Bueno, después algunos hechos históricos, como la recuperación de Salamina, o la guerra sagrada, el juicio de los Alcmeónidas, ya puntualmente llega en los capítulos 13 a 14 a hablar de su arcontado, y del contexto en el que llega al arcontado Solón, y después ya a partir de 15 aparecen este grupo de leyes que se le atribuyen a Solón, Plutarco se le atribuye a Solón, del que hacía grandes rasgos, ¿no? Alivio de deudas, abolición de las leyes de Dracón, distribución o división de la sociedad en esta timocracia, ¿no? De acuerdo con la renta que perciben los ciudadanos, la reforma del Consejo del Areópago, la ley de sedición, la ley de matrimonio, leyes como la de difamación de testamentos de las mujeres, la limitación en los duelos, la ley de los oficios de cuidado de los padres, la ley sobre mujeres, sobre precios, medidas, leyes varias. Después, el capítulo 25 que nos comenta cómo deja esas leyes, cómo las establece, cómo las difunde. El 26 sobre los viajes a Egipto y Chipre, el 27 a 28 el famoso la entrevista con Creso, el 29 regreso a Atenas,
su relación con Pisístrato, o el ascenso de Pisístrato, nuestro Pisístrato de recién, el tirano, vieron que les decía, ¿no? O sea, muchas de las cosas históricas, si alguno se perdió con algo, ahora las vamos a ver retomadas. Bueno, y el final de su vida, que también es esto que mencionábamos antes, con el ascenso de Pisístrato, tiránico, hay de nuevo un retiro de la figura de Solón, como decíamos recién respecto de Teseo, ¿sí? Esta caída del héroe. Héroe podemos decirlo, héroe a nivel general, no porque Solón vaya luchando contra monstruos por ahí, como Heracles y Teseo, pero bueno, se suele hablar de héroe biográfico, por ejemplo. Bueno, entonces les marco, fíjense una cosa para que vean rápido, que hay 10 capítulos del 15 al 25 de una biografía que tiene 32, que están íntegramente dedicados a la labor legislativa, o sea, este pretendido código, no me voy a meter en la polémica, pero no es un código el de Solón, pero bueno, se le suele llamar así, pero bueno, este grupo de leyes de Solón entre los capítulos 15 a 25. Y esto lo señalo porque nosotros vamos ya a encontrar una diferencia respecto de la información que teníamos, por ejemplo, para Teseo, y la narración que se lleva a cabo en la biografía, que es que en Teseo la narración avanza. Hace esto el personaje, bueno, de chiquito tal cosa, el reconocimiento, después crece, después va acá, después va allá. Tenemos una sucesión cronológica de episodios, hazañas, etcétera, hasta la muerte. La narración fluye, no sé si leyeron la biografía de Teseo, pero fluye, es muy ágil esa narración. No pasa lo mismo con la figura de Solón. Pasa bastante, respecto de otras tal vez pasa bastante, pero no pasa tanto. ¿Por qué? Porque nosotros acá vamos a tener una mezcla entre la leyenda, por ejemplo esto, bueno, los encuentros con los 7 sabios y el encuentro con Creso, y algunas anécdotas, así que digamos, son más bien eso, anécdotas que se acuerdan que dijimos, de las que Plutarco se nutre para describir el ethos, las características del personaje, que se acuerdan que dijimos que eso lo decía sobre todo en el prólogo de la biografía de Alejandro Magno, no escribo historias sino vidas, y que en los detalles me voy a detener y me va a interesar, porque ahí en esos detalles es donde descubrimos las características, o sea, la forma de ser mejor que en las grandes batallas. Pero, entonces, yo les decía que para mí esta biografía es interesante porque va a tener parte de anécdota, y mucha anécdota de descripción de personaje, pero también ya nos introducimos en el relato histórico, después habría que ver también cuáles son las fuentes por las que Plutarco accede, por ejemplo, a saber precisamente, por ejemplo, cuál es el contenido de las leyes de Solón, pero lo cierto es que Plutarco es fuente de eso. Pero ya esos capítulos de 15 a 25 no pasa nada, no hay narración biográfica. Lo que hace Plutarco es historia acá, ¿sí? Es historia, porque básicamente ahí son pasajes expositivos. Así como con Teseo nos pasaba que no puede soslayar el mito, y cuando tiene que hablar del Minotauro, por más que lo racionalice, no lo puede soslayar porque su tradición le obliga, con Solón nos va a pasar lo mismo. Hay biografía, hay narración biográfica, pero hay también un choclazo de capítulos que, si a uno por ahí no le interesa demasiado la cuestión legislativa puntual, y son un poco aburridos porque, bueno, es una o sea, no hay narración, a lo que voy es eso, no hay narración, no hay cuentito, ¿sí? Bueno, ahí esperen que voy a leer el chat porque veo cosas en el chat, sí, le escucho entrecortado, apenas se entiende. Ah, sí. Sí, se me entrecorta, claro, estoy viendo que sí, no, se entrecorta, me fui. Bueno, ahí volví. Están... Sí, Qué desastre, qué desastre. Sí, sí, te ahí cortó y volvimos. ahora volviste. Sí, bien, bien. Vamos, lo que no sé es que me puso que está grabando, se supone. Lo que no sé es cómo va a ser con la... A ver, ahora retomo, sí. No, mi duda es que estaba grabando y no sé cuánto se va a grabar de lo anterior, pero bueno. O sea, no sé cómo grabar, nunca me pasó estar grabando y que se cortara, no sé cómo funciona eso. A ver, ¿ven la diapositiva?
Sí, sí. Bueno, no sé hasta dónde dije. Bueno, no, más o menos creo que la introducción ya la comenté. Vamos al linaje, entonces, si quedó alguna idea pendiente me preguntan. Ah, bueno, esperen que se me trabó un poquitito la compu. A ver, bueno, linaje. Vamos, ¿se acuerdan que dijimos también, no? La biografía, si puede, si tiene información, nos va a contar el origen del personaje, porque eso es fundamental, y van a ver que en Solón es fundamental, porque ya ser de buena familia para Plutarco va a ser importante por la construcción del líder. Entonces, nos comenta que el padre era hijo de Excesístedes, hombre que por hacienda, según dicen, y poder, era ciudadano de clase media, pero de familia principal por su linaje, pues de ascendencia era códrida. Este Codro es un rey de Atenas, de los antiguos reyes de Atenas, legendarios reyes de Atenas, lo ubicamos en época, por ejemplo, del siglo XI antes de Cristo. Entonces, por más que él comenta que el padre era de clase media, pero bueno, el linaje lo tenemos asegurado porque era descendiente de los antiguos reyes de Atenas, ¿no? Esto es importante para el líder, por lo menos para lo que nos muestra Plutarco, ¿no? Y de la madre, el dato interesante es que es prima de la madre de Pisístrato, y esto sirve para, o sea, le sirve a Plutarco para comentarnos, porque después Solón y Pisístrato van a tener un enfrentamiento político, ¿no? Decíamos, Pisístrato tirano, Solón, bueno, en el marco de la democracia, ¿no? Él crea las leyes de Atenas, se va a poner a la figura del tirano, pero en tanto que tienen cierto lazo familiar, no va a ser encarnizada esa lucha, ¿no? Va a haber cierto respeto, ¿no? Entonces, bueno, esto como marco general. Pero, insisto, el principio del linaje, lo más importante para la construcción del líder es esta del padre, el linaje asociado a los reyes de Atenas originarios, digamos. La siguiente sección, que es la de los viajes, acá fíjense que también hay estas alusiones de Plutarco para salvar al personaje, porque hay dos motivos que se esgrimen para los viajes, o sea, ¿por qué viaja Solón? Viaja por comercio, emporía, pongo el pasaje en griego, o para indagar, el término, yo pongo indagación, no me acuerdo cómo traduce Gredos, pero yo traduje indagación porque aparece el término historia, justamente, que es esta indagación, y también usa la expresión o el término polipeiría, o sea, bueno, para explorar, para conocer y para indagar. Y acá, en todo caso, con lo que me quedo a nivel que no lo desarrollamos, pero para que, de nuevo, si siguen leyendo las biografías de Plutarco, si van a leer esta, si no la leyeron, presten atención a estas frasecitas que hace Plutarco, que introduce Plutarco, por ejemplo, kaitoi facin enioi, en griego, que es, algunos dicen, porque la primera versión es la que se dedica al comercio, y que el viaje, yo les pongo la imagen, ¿no?, de unos señores ahí como haciendo... en una transacción comercial, ¿no? Pesando cosas en la vasija esta. Entonces, o se dedica al comercio, pero hay otros que dicen que no era, o sea, no tenía esta cosa tan pedestre del comercio, sino que para lo que viajaba Solón era para conocer lugares, para desarrollar más su cultura, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, fíjense cómo da una versión que es... negativa respecto del personaje, porque dedicarse al comercio no es algo que sea valorado, ¿no? Entonces, bueno, esa versión evidentemente circulaba por usar con latino, entonces, bueno, pero hay otros que dicen esto otro. Entonces, algunos dicen, otros dicen, obsérvenlo como recurso narrativo. Y después lo que hace Plutarco es, bueno, si tienen dudas de que Solón no está interesado en estas cosas, ¿no?, del dinero, no lo podemos asociar con eso, nos cita, y esto es parte también del recurso de la biografía, nos cita algunos fragmentos de la poesía de Solón en donde él mismo habla de estos temas. Que por momentos, el mismo Plutarco le pasa que incurre en cierta contradicción, porque por momentos parece estar interesado en cuestiones monetarias, por momentos no. Bueno, yo les pongo acá dos, o sea, por ejemplo, deseo tener riqueza, pero no quiero adquirirlas injustamente. Al final, sin duda, llega la justicia.
ahí les pongo el griego el pasaje, muchos malos se hacen ricos y muchos buenos se empobrecen, pero nosotros, o sea, yo, no cambiaremos con ellos el dinero por la virtud, pues esto es inmutable, mientras que las riquezas unas veces las tiene un hombre y otras veces otro. Bueno, insisto, es un poco a veces Plutarco se vale de estos elementos y no siempre le cierra, porque dice que le interesan las riquezas, no dice que no. Entonces hay ahí como una contradicción, pero bueno, Plutarco lo que dice es como que él le crea la versión de que no es tanto el interés por lo monetario, por el comercio. Y después además, no lo puse, pero bueno, da toda o sea, salva a la figura esta de Solón en relación con el comercio, diciendo que hubo gente muy destacada que se dedicó al comercio y que está perfecto, que eso sea así, digamos, si había dudas. Bueno, habla de la poesía de Solón, no parece muy elogioso Plutarco respecto a la poesía de Solón, al principio no era seria, dice que se dedicó a ella como por ocio, por diversión, dice Plutarco, pero ¿qué es lo que le interesa a Plutarco de la poesía de Solón? Cuando después introduce filosofía y temas políticos. Eso le gusta, que ya lo hablamos en algún momento, que a Plutarco, bueno, su interés pasa por la filosofía, y estos temas más serios, y que si bien él no tiene una postura negativa por completo como Platón respecto a los poetas, acá parece bastante influenciado por esa idea, ¿no? Bueno, la poesía sí, por diversión no me interesa, sí me interesa la que es seria por respecto a estos temas. Bueno, y después está la relación con los 7 sabios, que acá tampoco hay mucho narrativo, desde el punto de vista narratológico puntualmente, no hay núcleos narrativos respecto de acá esta temática de los 7 sabios. A ver, entonces, ¿qué dice Plutarco? A Solón lo incluimos entre los 7 sabios, yo acá les pongo una listita que es variable, o sea, Tales, Pítaco, Bías, Solón, Quilón, Anacarsis, Periandro, que son como los estándar, y Cleobulo y Misón, se los pongo como que a veces aparecen en alguno de los autores que refieren a quiénes son los 7 sabios de Grecia antigua, aparecen también Cleobulo y Misón. Es medio variable, yo les puse ahí los 7 que aparecen mencionados o referidos por Plutarco. Y lo que hace en este pasaje en el que habla de los 7 sabios es comentarnos anécdotas, donde yo les decía que se tiende a mostrar el ethos, las características, la forma de ser, el carácter de los personajes. La primera anécdota o el primer cuentito en relación con los 7 sabios es este del trípode, que no sé si lo vieron, es un trípode que se supone que encontraron unos pescadores, que era de Helena, cuando se la estaban llevando a Troya, y que bueno, alguien lo encuentra, y la Pitia ordena que tiene que ser entregado al varón más sabio. Entonces primero le va a Tales, pero Tales dice no, mejor que se vaya a Bías porque él es el más sabio, y así se lo van pasando uno tras otro los distintos, de mano en mano, los distintos sabios, y bueno, es como vuelve a Tales. Hay una versión donde va hacia otro, pero la idea es esta, bueno, de cómo el sabio reconoce también la sabiduría en los otros. Acá de Solón mucho no habla. Ven que de nuevo, o sea, no está hablando de Solón, si leen después, o sea, esto no es narrativo de la biografía, es como, bueno, nos pinta algo de estos sabios, pero no particularmente de Solón. Después está el episodio de Anacarsis, acá sí, ya es una anécdota que aparece asociada con Solón, que es esta de que, bueno, Anacarsis cita, ¿no? Llama a la puerta de Solón y como que quiere trabar amistad con Solón, o sea, estos lazos de xenía, ¿no? La xenía como la hospitalidad, ¿no? De un valor tan importante para el mundo griego, y Solón medio que le dice, bueno, sí, está bien, pero mejor procurarse amistades en la propia patria. Un poco hostil de parte de Solón, y lo que le responde a Anacarsis es, bueno, sí, vos que estás en tu patria, sé mi amigo, o sea, entabla una relación de amistad conmigo, ¿no? Bueno, en todo caso, yo les comento qué nos dice les dejo para pensar, ¿qué nos dice esta anécdota sobre Solón? No lo deja muy bien parado, ¿no?
lo dejo ahí picando, ¿no? Después, bueno, de Anacarsis, sí, no dejen de prestarle atención a esta frase que, o sea, porque después, bueno, charlan, se hacen amigos, requete amigos, y en un momento charlan de temas políticos, y Anacarsis es el que tiene esta famosa frase de, bueno, en Grecia hablan los sabios, pero gobiernan los ignorantes. Y es una frase que está en relación con estas ideas un tanto antidemocráticas, que después las vamos a encontrar retomadas hacia el siglo IV, en el discurso de Atenas del siglo IV. Entonces, los comento esto también como para, bueno, ver esto que decíamos de cómo se va a retomar la figura de Solón. Y por último está esta anécdota de Tales, en donde, a ver, de nuevo, Solón también aparece, queda un poco mal parado, no sé, yo se los digo como que lo piensen, o sea, acá es Solón quien visita a Tales, en Mileto, y Solón se extraña, se pregunta por qué Tales no está interesado en el matrimonio. Bueno, discuten sobre eso y Tales se le ocurre como hacerle una especie de broma aleccionadora a Solón, entonces hace que un extranjero venga, o sea, se pone de acuerdo con un extranjero para que venga y cuente noticias de Atenas, y que cuenta, inventada, ¿no? Una historia de que un joven parece que murió, y Solón se preocupa porque, bueno, cree que es su hijo, porque, bueno, se van dando indicios de que pareciera que es su hijo, y se crea como toda una tensión de esto, y Solón se empieza a angustiar, y entonces Tales le dice, no, era una broma, era una bromita, jaja. Y la conclusión es que viste lo que es la forma en la que uno termina atado a estos afectos, como, bueno, aleccionando a Solón de, bueno, vos que te preguntabas por qué no me interesa el matrimonio, bueno, por esto, porque nos ata de un modo que mira cómo te pusiste vos creyendo que, por ejemplo, que el joven el que habían enterrado era tu hijo. Horrible igual, ¿no? La broma de Tales, pero en todo caso lo que nos cuenta, insisto, es que Solón ahí queda como, ¿no?, engañado, mal parado, o sea, es Tales el que lo instruye a él, ¿no? Lo comento como para tenerlo presente de qué nos está hablando esto de la construcción del personaje. Pero fíjense que después Plutarco lo defiende a Solón y dice, no, bueno, esto, o sea, defiende esa postura de el afecto es importante, ¿no? Y se despacha con una serie de reflexiones sobre la importancia del matrimonio, de los amigos, de la amistad, e incluso Plutarco comenta en algún momento, hasta con los animales es importante contar con ese afecto, esas relaciones de afecto. Bueno, paso rápido estos episodios históricos que son, por un lado, la recuperación de Salamina, y por otro lado después vamos a ver la Guerra Sagrada. Las paso rápido porque no son episodios históricos de los que tengamos muchos datos. Plutarco es una fuente muy buena para esto, pero de nuevo hay también que ver cuánto de mito hay y de construcción mítica hay en esto. La recuperación de Salamina, a grandes rasgos, por si alguno si leyó la biografía y se perdió, o si la van a leer y para tenerlo presente, es una disputa, o sea, ahí les pongo la imagen, espero que se esté viendo bien, les remarco ahí la isla de Salamina, fíjense dónde está Atenas, ahí cruzando, y Mégara, o sea, la disputa es con Mégara, Atenas y Mégara. Mégara ha ocupado Salamina en algún momento del siglo VII, que es un lugar que es estratégico para la circulación por todo el Golfo Sarónico, ya lo conocemos. Entonces, tener el control de Salamina es tener el control marítimo de ese lugar, pensémoslo también asociado con el comercio. También hay fíjense que ahí cerquita está Eleusis, entonces hay también intereses en que, digamos, que Atenas tenga Salamina es tener también como el control de toda esa región y del paso de esa región, también por el culto en Eleusis. Lo digo rápido esto solamente, y después desde el punto de vista de los intereses, digamos, a ver, que pueden estar ahí en juego, se supone que tal vez, a los comerciantes atenienses tener Salamina es algo que les beneficia, porque bueno, que Atenas tenga el control de la isla es algo bueno, pero después los propietarios de las tierras, la verdad es que no les molesta demasiado, prefieren en todo caso tener mejores relaciones con Mégara y que esté todo como está, entonces hay algunas tensiones, no están todos muy decididos a si hay que recuperar Salamina o no para la época de Solón, y había una ley que prohibía siquiera mencionar que se recuperara Salamina. O sea, no se podía.
estaba prohibido por ley proponerlo. Entonces, Solón, que se muestra como un patriota, y la imagen que dan todos estos episodios apunta a eso, Solón, o sea, él quiere recuperar Salamina y se supone que genera un artilugio que es hacerse el loco. Entonces parece que, bueno, eso, finge una locura, como un rato de locura, hay una alusión un tanto oscura porque no terminamos de entender muy bien, es como que se pone un gorro que no estamos seguros qué tipo de gorro es, pero los especialistas sobre el tema dicen que pareciera que es un gorro que ponérselo implicaría que está loco, o sea, como que denota eso. Bueno, dice, compuso, o sea, en esta locura, compuso unos dísticos elegíacos, que es ni más ni menos que su obra Salamina. Plutarco le atribuye 100 versos, nosotros tenemos 8, que son estos que, o sea, el punto del poema, ¿no? que es ahora lo vamos a ver. Bueno, y va a cantar entonces su poema al ágora, todos lo aplauden y se deroga la ley, y bueno, van a recuperar Salamina, y después se menciona puntualmente la batalla. Yo ahora eso lo voy a omitir, porque bueno, es un episodio de tipo bélico, que se supone, bueno, eso que a distancia de Solón se genera entonces la recuperación de la isla. Les leo mínimamente, porque es lo único que tenemos conservado de este poema Salamina, para que vean el tono patriótico. Y bueno, ahí les puse la traducción de Rodríguez Adrados, que después les voy a compartir el libro para que lean la obra de Solón, que les decía, no es extensa, así que la pueden leer, está buena. Yo mismo he venido como heraldo desde nuestra querida Salamina, recitando una canción, poético ornamento, en vez de un discurso. Fuera yo entonces Folegandrio o Sicineta, y no ateniense, mudando de patria, pues rápidamente correría entre los hombres esta voz. Es un ateniense, uno de los que abandonaron Salamina, ¿no? O sea, bueno, como ahí incitando a que no mostrar esa imagen de los atenienses, ¿no? Vayamos a Salamina a luchar por esa amada isla y a liberarnos de nuestra gran vergüenza. Salteo la cuestión narrativa de la recuperación. Nos narra después Plutarco la guerra sagrada, que ahora en todo caso lo que me interesa es que, bueno, es una guerra que está la idea es defender el santuario de Delfos de Cirra, y en todo caso solo dejo planteado que, acuérdense que Plutarco fue sacerdote en Delfos, entonces su conocimiento y su interés en esto es parcial en un punto, y la duda es efectivamente si Solón participó en esto o no. Pareciera que no dan las fechas desde el punto de vista histórico, pero bueno, Plutarco por algo lo pone, probablemente porque a él le sirve. Bueno, y pasamos ahora al juicio de los Alcmeónidas, que es un tema, en realidad, como que atañe también a las construcciones de la democracia en Atenas del siglo V. Antes de hablar del juicio de los Alcmeónidas, por las dudas vamos a hacer una reconstrucción de quiénes son los Alcmeónidas, que son, bueno, en principio es una familia aristocrática de Atenas. A nosotros, voy a hacer el árbol genealógico de los Alcmeónidas para ubicarnos, porque después también vamos a ver a Pericles, entonces Pericles es Alcmeónida, entonces veamos cómo es el mapa de los Alcmeónidas para entender qué sucede acá. Nosotros, la figura que nos va a interesar, que es la que aparece en la biografía de Solón, es Megacles I, que es hijo de Alcmeón. Todos se llaman Alcmeón, o sea, todos se llaman Megacles, y Alcmeón es una familia así como todos los mitres se llaman Bartolomé. Bueno, en nuestro país, bueno, o muchos de los, fuera de chiste, muchos de los Alcmeónidas se llaman o Alcmeón o Megacles, y a veces es confuso para reconstruir, así que yo simplemente les comento que está Megacles I, que es el que aparece en la biografía de Solón, hijo de Alcmeón, que a su vez es hijo de otros Alcmeones, etcétera, que se remontarían al mismísimo Néstor de la Ilíada, ¿sí? En esta idea de los linajes, bueno, se remontarían, serían como nietos, bisnietos, etcétera, de Néstor. A su vez hijo de Peleo, del Pelida, perdón. Entonces, les decía, vamos para abajo ahora. Megacles es de quien va a hablar Solón. Entonces tenemos a Megacles I, que a su vez tiene otro hijo que se llama Alcmeón, que a su vez entonces tiene a Megacles II, casado con Agarista, que tienen como hijos a Clístenes e Hipócrates. Hipócrates tiene a su vez a otro hijo que se llama Megacles, y a otra hija llamada Agarista, que se casa con Jantipo, que tienen como hijo a
Pericles, a quien ahora me interesaba llegar para que vean las ramificaciones de la familia, y después de Clístenes vamos a llegar a su hijo Megacles, que tiene a su vez a una hija de Dinómaca, es una castellanización extraña del nombre en griego, casada con Clinias, que tienen como hijo a Alcibíades. Entonces, ¿a quiénes conocemos? O sea, a mí me interesa Megacles primero ahora, pero ¿a quién conocemos de esta familia de los Alcmeónidas? A Clístenes, ¿no? El reformador, y a Pericles, de quien vamos a hablar la semana que viene, y a Alcibíades, ¿sí? Como para armarnos un panorama. A ver, ¿cuál es el conflicto entonces que narra la biografía? La biografía no se extiende en el conflicto, yo se los comento de nuevo por si leyeron la biografía y hay cosas que no quedan claras, y porque de todas formas en este curso no pretendemos que todos sepan de historia de Grecia. Hacia el 632 hay un personaje que se llama Silón, que lo tienen ahí escrito, que intenta un golpe de Estado. Este Silón era yerno del tirano de Mégara, entonces, recién hablamos de Mégara respecto de la guerra de Salamina, así que ojo, presten la atención a ese vínculo. Bueno, y lo que se supone es que Silón quiso imponer una tiranía en Atenas. Quien gobernaba como uno de los arcontes era Megacles I. Entonces, bueno, y hace este intento de golpe de Estado, toman la Acrópolis durante una fiesta religiosa, con soldados de Mégara, con apoyo de la aristocracia ateniense, una parte de la aristocracia ateniense, y el golpe es frustrado por los arcontes, y los conspiradores se refugian en el templo de Atenea en la Acrópolis como suplicantes, y los suplicantes merecen el derecho de, si piden asilo en un templo, de ser respetado ese derecho. Ahí va a estar el conflicto de esto. Porque, bueno, Silón después escapa, y quedan otros de los conspirados, que estaban entonces ahí en el templo como suplicantes, ahí refugiados, y Megacles con los arcontes, con el resto de los arcontes, les prometen, bueno, no, salgan del templo, los vamos a llevar a juicio, pero no, les dan las garantías de que no van a ser asesinados, y ahí Plutarco comenta eso sí lo menciona Plutarco, que es como, bueno, se los convence de que van a ir a juicio, entonces ellos van como agarrados a un hilo que se rompe, y entonces cuando se rompe el hilo con el que venían atados, algunos los lapidan, otros los degüellan, y bueno, el problema que deviene es que los Alcmeónidas, Megacles, ¿no? Lo teníamos ahí en el cuadro de la familia de los Alcmeónidas, van a ser acusados a partir de haber asesinado a los conspiradores saliendo del templo de la diosa, van a ser acusados de sacrílegos, porque precisamente lo que hacen es, bueno, sí, se cometió un golpe de Estado, bien, pero lo que hacen es violar una ley sagrada, que es la de proteger a los suplicantes cuando están refugiados en un templo. Entonces, bueno, se tiene que llevar a cabo un juicio, que es Solón el que instiga este juicio, o sea, en esta imagen de Solón, de pacificar, de traer orden a la ciudad. El pueblo está dividido, pero bueno, aparece la figura de Solón como quien va a calmar las aguas. Hay que ver, acá dejo para los historiadores hasta qué punto a Solón le venía bien que los Alcmeónidas tuvieran este juicio para tal vez beneficiarse él políticamente, porque Solón era amigo de los Alcmeónidas, digámoslo así, digamos. Era afín a los Alcmeónidas. Pero bueno, si corremos a los Alcmeónidas del mapa político, él tal vez tenga una mejor chance de posicionarse. Son conjeturas que ahora no vamos a profundizar. La cuestión es que entonces, bueno, como consecuencia del juicio, Megacles y los Alcmeónidas van a ser exiliados, y recae además sobre ellos una maldición, que es una maldición que después va a ser retomada cuando veamos la biografía de Pericles, que es precisamente por haber cometido este acto de sacrilegio. Están malditos los Alcmeónidas por este hecho. Si les interesa, ahí después tienen las referencias de Tucídides, donde también lo narra, y en el otro lo encuentran también. Y bueno, para hacer una purificación por estos actos de impiedad, lo que hace Solón es traer a un sabio, que es Epiménides, de Creta, que es el que, bueno, purifica Atenas, lo trae para purificar Atenas, y no solo purifica Atenas, sino que también instruye a los atenienses y al propio Solón en una serie de valores asociados con lo civil, con lo ético, con lo comunitario, con las leyes. De hecho, se señala que tal vez Solón
aprende algo respecto de, bueno, de esta construcción propia de sus leyes, de Epiménides. Y fíjense, les comento, no vamos a ahondar sobre eso ahora, pero fíjense que una de las cosas que menciona Plutarco es que lo que hace Epiménides es propiciar en la ciudad justicia y concordia. Todikaion y homónoia. ¿Se acuerdan de la homónoia como un valor fundamental también para la época del Imperio Romano? Bueno, lo comento porque estos términos van a aparecer a lo largo de la biografía diseminados, y también entonces son elementos que Plutarco pone ahí, ¿no? Con esos términos por algo, ¿no? Bueno, con esto entonces además Solón digamos, consigue un prestigio porque se posiciona muy bien por haber llevado a cabo este juicio. Bueno, y después los megarenses además aprovechan el revuelo y recuperan Salamina. Bueno, aparte. Les hago un comentario como para también distender un poco. Fíjense, estas son unas imágenes de un hallazgo en el año 2016 en el Falero, que es ahí cerca de Atenas, que se ha querido identificar estos esqueletos que son unos, o sea, se descubrió una necrópolis con una fosa común en donde hay 80 esqueletos que están, se los ve atados, no sé si se ven bien las imágenes, creo que sí, y se los data hacia la época del Solón, y algunos, o sea, siglo VII, y se ha pretendido identificar a estos esqueletos como los conspiradores silonianos. Después si quieren lo googlean porque hay algunas revistas de divulgación que comentan este hallazgo. Los comento como cuestión así a tener presente. Bueno, respecto de, entonces decíamos, acá Solón se viene bien, ¿no? O sea, viene siendo un patriota, porque con la recuperación de Salamina, viene con el prestigio de haber solucionado digamos, el conflicto del sacrilegio de los Almeónidas, pacificando de algún modo, pero lo que nos va a mostrar Plutarco es que la situación en la que Solón llega al Arcontado es la de una sociedad dividida. Y comenta que hay 3 sectores, que yo se los pongo ahí para que para que visualicen, que serían 3 regiones de Grecia que se denominan Diacria, Pedíada y Paralia, que yo les pongo ahí en el mapa para que vean más o menos las zonas, que básicamente lo que dice ahí Plutarco es que, bueno, los de la Diacria serían los más democráticos, los de la Pedíada más oligárquicos, y los Paralos tienen como una postura intermedia. Entonces, bueno, lo que comenta básicamente Plutarco es que están ahí de las rencillas, los demás volví. Bueno. Volví. ¿Estoy o me ven? Se cortó la última parte. Ah, bueno. Bueno, no, simplemente entonces retomo esta diapositiva de las disputas entre los democráticos, los oligárquicos, bueno, y la postura intermedia que están ahí, ¿no? Entonces Solón viene a ser el que, o sea, todo esto lo entendemos que Plutarco nos lo está contando para después dimensionar la importancia del Arcontado de Solón. Y les pongo acá una serie de citas que hablan básicamente de esta desigualdad entre pobres y ricos, que dice Plutarco, había alcanzado el punto máximo. La ciudad se encontraba en situación de extremo peligro y solo parecía que iba a recobrar la calma y librarse de la agitación si se instauraba una tiranía. Acá entonces aparece la imagen de que si no hay una tiranía, pareciera como que no se va a terminar de solucionar la cosa, y a Solón entonces todo el tiempo se le está pidiendo que sea un tirano, que él nunca lo va a aceptar, el ser tirano. Y después, bueno, la segunda cita que les pongo ahí en 13.4, dice explícitamente Plutarco esta tremenda situación que aquejaba a los atenienses, que eran básicamente esclavos. Todo el pueblo estaba entrampado con los ricos, pues o labraban sus campos y les pagaban un sexto de la cosecha, y ahí es esta denominación de los hectemorioi, o setes también denominados, o sea, hectémoros es un término que quiere decir, la primera parte hect quiere decir 6, y morios, la segunda parte, o moros, depende, acá Plutarco usa morios, pero ahí en otras fuentes aparecen moros. Moros quiere decir parte, o sea, en realidad es meros, pero bueno, la raíz de la segunda parte de la palabra moros es parte. Y hay dudas respecto, o sea, Plutarco lo que dice es que eran estos hectemorios, eran estos hombres que trabajan la tierra y que le tienen que pagar al propietario un sexto. Esto es lo que dice Plutarco. Otras fuentes lo que dicen es que es al revés, que trabajan
y lo que pagan es 5/6, porque si no nos explica por qué Plutarco menciona esta situación tan desesperante, por qué estaban tan endeudados. Si pagaban 1/6 no era tanto, por ahí lo lógico era pensar que pagaban más, o sea, 5/6 al propietario. Bueno, en definitiva lo que importa, sí, que dice Plutarco, es que estaban esclavizados por las deudas, o sea, terminaban siendo esclavos porque debían, estaban apremiados por esas deudas. Y entonces, bueno, los atenienses más sensatos lo que veían eran que Solón era como una opción intermedia, o sea, él no estaba ni en la situación de ser esclavo, pero no compartía la injusticia que llevaban a cabo los ricos. Entonces ven como Solón aparece como ese intermedio. De hecho, Solón, ahora les pongo acá los términos clave respecto de esto, de todo este pasaje. Solón va a ser arconte, pero también va a ser árbitro y, bueno, legislador, finalmente, que es el rol que nos va a interesar a nosotros, porque arconte fue un año solamente. Entonces es como, digamos, lo más importante que nos deja son las leyes. Tiene una buena posición, porque además es respetado por esto, o sea, porque tiene una buena posición familiar también, y está esto de que, bueno, él no está acuciado por las deudas, y tampoco está comprometido con las injusticias de los ricos. Eso algo, por leer su obra, su poesía, algo lo podemos encontrar también, esa honradez. Sí, y esto está atravesado a lo largo de toda la biografía, rechaza la tiranía, claramente no va a erigirse como tirano, y de hecho va a haber muchas alusiones a que qué tonto que es Solón, incluso hay un pasaje de su propia obra donde dice qué tonto que soy, que no acepto esto que me están pidiendo. Pero también ojo con eso, porque está esta idea que decimos despectiva de Plutarco respecto de las masas, que es, bueno, las masas no se saben gobernar, entonces tiene que venir un tirano a imponerles un rigor. Lo dejo ahí pendiente porque no vamos a desarrollarlo, y les comento esta frase última, que es la de el oráculo. Hay un oráculo que parece dirigido a Solón, que dice, bueno, siéntate en medio de la nave y endereza el trabajo del piloto, muchos atenienses serán de tu ayuda. Sentarse en el medio de la nave, imagen prototípica de la literatura griega, la nave del Estado. Recorremos la literatura antigua griega y la encontramos, la imagen de la nave del Estado, en Plutarco también va a aparecer, y Solón se tiene que sentar en el medio. Bueno, no vamos a ver las leyes puntualmente, porque este es el pasaje donde decía que narrativamente no nos sirve tanto biográficamente, pero sí nos dimensiona el valor de la figura. Pero no es narrativo, digo, no hay biografía, que es cuáles son las leyes que se le atribuyen a Solón. Entonces está el alivio de deudas, que es efectivamente cancelar las deudas, ¿sí? O sea, no hay, lo resumimos así. La abolición de las leyes de Dracón, que son leyes que Plutarco nos dice, y en general hay cierta tendencia de las fuentes antiguas a ver estas leyes como duras. O sea, lo que dice Plutarco básicamente es, cualquier cosa que hacías para las leyes de Dracón, morías. O sea, era lo mismo robarte un caramelo que cometer un acto criminal. La ley era siempre, la pena era morirse, así más o menos lo menciona Plutarco, todo se castiga con la muerte. Entonces vemos acá la abolición de estas leyes tan duras de Dracón como una medida importantísima de Solón. Después la distribución por rentas, de lo que no voy a hablar, pero a grandes rasgos, piensen a esta medida como un paso en la democratización de los espacios de gobierno. La distribución por rentas implica que ahora la participación en política se va a poder dar no por el linaje, no por el nacimiento, es decir, no solo los aristócratas van a poder ser arcontes o ejercer magistraturas, sino los ciudadanos de acuerdo a los niveles de ingresos. Entonces ahí se genera una organización por clases censitarias, en las que, bueno, básicamente, obviamente, los que más ganan tienen mayores posibilidades de acceder a mejores magistraturas y mayor participación, pero en rigor, o sea, son cuatro clases que van a poder, entonces, tener participación política en virtud de eso, de cuánto ganan, básicamente.
Se llama timocracia el sistema, les digo por si a alguno le suena, lo ha leído, o sea, es un sistema timocrático. No es un sistema ideal, porque también, o sea, pensémoslo acá, que de nuevo, hay que ganar determinada cantidad de dinero para tener mejor posición política y mejor intervención política, pero es mejor que la idea previa, o de que el sistema previo, que es solo por linaje, o sea, solo los eupátridas, solo los aristócratas acceden a los lugares de decisión. Bueno, después, ahí les puse, me había olvidado, les puse en la diapositiva cuáles son las 4 clases, no llegamos a verlo, porque aunque sea quiero cerrar con las leyes. Reforma del Areópago, no se sabe muy bien, o sea, no estoy yo muy segura, Plutarco